profundidad del tema, en realidad solamente voy a poder notificar desde el momento en que yo tenga toda la información. Y esa información es con un análisis forense, definitivamente, porque además no puedo notificar si es que no tengo mapeadas cuáles son las medidas de contingencia que ya apliqué, porque es obligatorio. Entonces, hay que trabajar de la mano con especialistas. Lo que se ha visto afectado son las medidas de seguridad de los sistemas o de las infraestructuras, sea de telecomunicaciones o de los sistemas en sí mismos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que este no es solamente un tema legal, ¿no? Y ahí creo que en muchas oportunidades se pueden llegar a cometer errores, porque el abogado de protección de datos está entrenado para entender lo que el especialista menciona y traducirlo a un lenguaje a nivel de procedimiento administrativo. Localmente, todavía hay bastante desconocimiento de que existe la ley de protección de datos personales, pese a que la ley es del 2011. Y mucho más, existe un gran desconocimiento de que hay una obligación de notificar incidentes de seguridad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Conexión Jurídica, el programa de datos personales de Dosis Legal. En esta oportunidad, quien les saluda, Lucero Montes, abogada especializada en datos personales. Estoy acompañada de... Bueno, un gusto. Yo soy Carola Inga, soy abogada corporativa in-house, especialista también en compliance de datos personales. En esta oportunidad tenemos el honor de estar acompañadas de Carol Quiroz. Hola Carol, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. Carol es abogada con reconocimiento público de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carol fue primer puesto en el Diplomado Internacional en Derecho Corporativo de la Universidad de San. Es máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías otorgado por la Universidad de Salamanca. También cuenta con una diplomatura en Data Governance de la Universidad del SEMA. Actualmente, Carol es miembro de la International Association of Privacy Professionals y es chair para el Perú de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Actualmente, Carol se desempeña como socia del área de protección de datos personales en el estudio Olachea. Nuevamente, Carol, bienvenida a este espacio. Gracias. Antes de empezar, quería ponernos en contexto. ¿Qué es lo que nos motiva a estar acá el día de hoy reunidas para poder tener esta charla? Es esta incorporación muy llamativa al nuevo reglamento de datos personales publicado en noviembre del 2024. Esta nueva obligación que obliga a las empresas y a las instituciones públicas a notificar a la autoridad de datos personales cuando ocurran incidentes de seguridad que involucren datos personales. Como sabemos hoy en día, por el entorno digital en el que tanto el sector privado como público se desarrolla, venimos altamente expuestos en el día a día a sufrir brechas de seguridad y en estas brechas justamente pueden verse comprometidos datos personales. En ese sentido, queríamos hacerte las siguientes preguntas. Sí, bien, para iniciar esta ronda de preguntas, Carol, quisiéramos saber cuáles son aquellos tipos de incidentes de datos que más sufren las empresas en el Perú. Bueno, es una pregunta bastante compleja porque la variedad es muy diversa en lo que va de los últimos 4 años. Y en mi experiencia y en la experiencia del equipo, no solamente hemos visto incidentes de seguridad digital, sino también incidentes de seguridad a nivel de procesos físicos, sobre todo en aquellas empresas que manejan procesos de logística, ¿no? Entonces hay incidentes de seguridad desde, por ejemplo, hurtos de valores, ¿no? De documentos, valores. Y por supuesto los incidentes de seguridad digital. Los más fuertes, ciertamente en el último año, han sido los de tipo ransomware. Ransomware a través de phishing, por lo general, ¿no? Entonces, y casualmente se han producido de los más fuertes que hemos visto el año pasado en los proveedores o tecnológicos o en prestadores de servicio que tienen acceso a bases de datos de las empresas. Entonces eso realmente ha traído a la mesa que
como asesores recomendemos que también las empresas evalúen los niveles de seguridad de sus proveedores, ¿no? Incluso hay un caso que sonó mucho el año pasado, que por supuesto no puedo decir nombres, pero que el incidente se produjo a nivel de una subcontratación del proveedor de prestación de servicios, ¿no? El ataque se produjo, después de la investigación se determinó que fue en la infraestructura del subcontratado, ¿no? Entonces eso ha llevado a que la entidad principalmente atacada notifique, pero que a la vez tuvo que informar a todos sus clientes, porque era una empresa que prestaba servicios a otras empresas, y que estas empresas usuarias también hagan la notificación correspondiente, ¿no? Entonces vemos que el nivel de complejidad ya se está poniendo bastante alto, y eso desata otros asuntos como verificar cómo está el tema de los contratos. Hay muchas empresas que no tenían contrato firmado, sino que trabajaban con órdenes de servicio. Y pues hay que hacer una revisión también legal del proceso de contratación de los proveedores, sobre todo de aquellos que tienen acceso a bases de datos de las empresas. Correcto. Bueno, vemos que es un problema que puede identificarse a lo largo de toda una cadena logística, ¿no? No solamente nos puede involucrar a nosotros como empresas responsables de los bancos de datos, titulares de los bancos de datos, sino también tenemos que guardar especial atención a toda nuestra cadena de suministro, nuestra cadena logística. Bien, Carol, en ese sentido, ¿nos podrías dar una descripción breve de cuál es el paso a paso que debiéramos seguir tanto las empresas como las instituciones públicas en el eventual caso de que identifiquemos que ha habido una brecha de seguridad que comprometa datos personales? Mira, lo principal es que la empresa, dentro del equipo de TI de la empresa, haya una claridad de que hay una obligación de notificar, ¿no? Hay que partir por verificar que hay procedimientos documentados para la notificación de este tipo de incidentes. Porque no solamente hay que notificar a la autoridad, dependiendo del tipo de incidente y del tipo de información que se pueda filtrar, hay que notificar también al titular de los datos. En ese sentido, hay muchas empresas que sus equipos de TI funcionan día a día. Yo lo veo mucho con las auditorías que normalmente hacemos en la firma. Y los equipos de TI hacen su trabajo. Monitorean, pero a base de checklists, pero no documentan. Y una de las obligaciones del incidente es que el incidente se tiene que documentar, debidamente documentado. Y para eso debes contar con un protocolo que te diga qué tienes que notificar. Y aquí hay un tema operativo también, que lamentablemente la norma peruana, no sabemos por qué razón, establece un plazo de 48 horas, cuando el estándar internacional es 72. Y con las nuevas movidas europeas respecto del Digital Omnibus, a raíz de la emisión del AI Act, de GDPR y de la otra norma relacionada con servicios digitales, están pretendiendo subirlo a 92 horas. Yeah. Y nosotros estamos muy por debajo, y eso nos pone en una situación de desventaja también respecto de la escena global. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos hay que, en primero, identificar qué tipo de ataque fue, porque hay que informar la fecha del incidente, qué fue lo que pasó en el incidente, qué tipos de datos se comprometieron, a qué universo de titulares estaban afectados, el número, es que hay grandes volúmenes de datos comprometidos, y cuáles han sido las acciones de enmienda que se ha hecho para mitigar el incidente. Pero esto no se puede saber solo si es que lanzas una alerta, porque hay empresas que sí cuentan con sistemas que van monitoreando y detectan la alerta. Con la sola detección de la alerta yo no voy a poder notificar. Tengo que hacer un análisis forense para saber realmente qué fue lo que pasó. Entonces, ahí viene un primer desfase, ¿no? Nos ha tocado ver casos en los que los incidentes se han producido a nivel de proveedores de una holding o de una de las empresas regionales que actúa como hub para Perú, por ejemplo, en donde el plazo de notificación es mayor. Entonces ellos lo informan con mediana tranquilidad porque tienen 2 días en adelante, cuando a nosotros ya nos quedan menos de 48 horas para notificar. Entonces ahí hay que tener un poco el tema, manejar el tema de los plazos
Y lo que nosotros sí estamos haciendo como recomendación netamente práctica es que cuando ya tengamos el informe forense podamos notificar. Porque además, con esta plataforma conjunta que lanzó la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital con la Autoridad de Protección de Datos Personales, este formulario pide información muy técnica. Es información muy específica, incluso a nivel de URLs, ¿no? De estos identificadores en línea de las páginas que pueden haber sido afectadas o de las bases de datos que pueden haber sido afectadas. Entonces, si yo no incluyo toda la información, además a nivel práctico, no voy a poder enviar, hacer el submission del incidente en sí mismo, ¿no? Entonces, como ven, hay varios frentes que verificar. Hay empresas que por el tipo de incidente y por el volumen de datos que han manejado o porque la matriz es quien debe dar el visto bueno para la declaración de la notificación, porque recordemos que en un mundo globalizado no solamente estamos hablando de empresas consideradas en Perú, ¿no? Constituidas en Perú, que necesitan por el tipo de organización que tienen una autorización expresa del DPO que puede estar en Francia, en Países Bajos o en Canadá. No sabemos. Con horarios distintos. Ese tema de la ubicación de la holding es bien importante porque ellos están 7 horas más en este momento. Entonces, si yo me entero un jueves a las 6 de la tarde que me ha pasado, no voy a tener respuesta sino hasta el viernes en la madrugada, con lo cual perdemos muchas horas también para poder verificar el tema documental, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta primero y organizar. Y si no tenemos un protocolo de incidentes, pues eso es en lo primero que sugeriría que se trabaje. Bien, Carol, y muy relacionado a lo que nos comentas, desde el marco legal y práctico, es decir, con la finalidad de evitar mayores contingencias ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos, a partir del momento en que se detecta el incidente de datos, ¿cuáles serían aquellas evidencias que sí o sí nos recomendarías documentar? Y asimismo, ¿cuál sería el estándar que deberían tener esas evidencias para que pues, sean suficientes o idóneas ante una revisión por parte de la autoridad? Las evidencias son eminentemente técnicas, ¿no? Y eso en principio hay que tenerlo muy claro, porque es un incidente de seguridad digital, con lo cual lo que se ha visto afectado son las medidas de seguridad de los sistemas o de las infraestructuras, sea de telecomunicaciones o de los sistemas en sí mismos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que este no es solamente un tema legal, ¿no? Y ahí creo que en muchas oportunidades se pueden llegar a cometer errores, porque el abogado de protección de datos está entrenado para entender lo que el especialista menciona y traducirlo a un lenguaje a nivel de procedimiento administrativo. Pero como esta autoridad es muy particular, porque como ustedes bien saben, hay fiscalizadores que son abogados y el otro gran grupo de fiscalizadores son los especialistas en TI, el lenguaje es netamente técnico. Entonces, el informe forense que les comenté anteriormente es fundamental, porque es la única manera de entender de buena fuente, de fuente fiable, exactamente qué fue lo que pasó. Ha habido casos en los que hemos ido recibiendo reportes de los equipos de TI, pero a medida que iban encontrando los hallazgos, ¿no? Y este también es un tema que va de la mano con los plazos de notificación. El reglamento simplemente dice, desde que tomo conocimiento, notifico. Tengo 48 horas para notificar. Pero en realidad, si lo analizamos desde la profundidad del tema, en realidad solamente voy a poder notificar desde el momento en que yo tenga toda la información. Y esa información es con un análisis forense, definitivamente, porque además no puedo notificar si es que no tengo mapeadas cuáles son las medidas de contingencia que ya apliqué, porque es obligatorio. Entonces, hay que trabajar de la mano con especialistas. Y algo que sí vi en uno de los casos que tuve la oportunidad de ver hacia fines del año pasado, es que la empresa que sufrió el incidente contrató, yo creo que dentro de un plazo bastante corto, a un segundo especialista para que pueda hacer un segundo análisis mucho más profundo ya una vez que se aplicaron las contingencias. Entonces, por ejemplo,
si a nivel de fiscalizaciones la autoridad objetara, porque yo tengo que identificar la fecha del incidente con la fecha de la notificación, pueden haber incluso una semana, un par de semanas más, digamos, de diferencia. Yo sí estoy convencida que tranquilamente lo puedo sustentar informando que solamente con la fecha del informe es que se pudo cumplir con todos los requisitos que establece la norma para hacer una notificación idónea. Correcto. Y además de los errores que nos estás comentando, que pueden ser brechas de comunicación entre el lenguaje técnico y el lenguaje legal, y bueno, problemas con el tiempo muy corto que tenemos, ¿qué otros errores sueles identificar? Quizás errores organizacionales, de comunicación interna o errores técnicos dentro de los equipos de seguridad de la información o TI. Localmente, todavía hay bastante desconocimiento de que existe la ley de protección de datos personales, pese a que la ley es del 2011. Y mucho más, existe un gran desconocimiento de que hay una obligación de notificar incidentes de seguridad. Por otro lado, porque he visto un par de casos en los que gerencias legales, cuando se les informa este evento hay que notificarlo, la preocupación que inmediatamente se produce en esos casos es, si yo lo notifico, me van a fiscalizar, pero además me pueden abrir un proceso por protección al consumidor, porque me pueden denunciar por inidoneidad del servicio, lo cual es cierto. Y entonces se hable un doble factor de potenciales contingencias que en realidad los hace dudar. Y como hay desconocimiento aún de que la notificación es obligatoria, también hay desconocimiento de qué pasa si no lo notifico. Porque recordemos que si no notifico, eso está calificado como infracción, ¿no? Si no notifico cuando debo, ¿no? Eso está calificado como infracción. Y en algunos casos se escucha que dicen, bueno, puede que la autoridad no se entere. Pero algo que curiosamente, y esto ya lo estaba mencionando yo en otros foros, es que en este año, particularmente en este primer semestre que estamos ya entrando, he visto muchas fiscalizaciones por denuncia de parte, a diferencia de los años anteriores que eran básicamente fiscalizaciones de oficio. Y sí he visto un par de casos ya en el que se han hecho denuncias a raíz de la toma de conocimiento de un incidente de seguridad, porque el titular del dato fue notificado con la información, ¿no? Porque evidentemente había que modificar cuentas o contraseñas o bloquear tarjetas, etc. Entonces es el propio titular el que ahora está denunciando. Entonces, empresas, no siempre, no se debe manejar en principio estos temas de manera interna, porque la autoridad tiene maneras de enterarse, sea por una denuncia de parte o porque se filtra en los medios. Porque hay medios especializados en comunicar la existencia de incidentes de seguridad. Normalmente nos enteramos por estos medios especializados y ya hemos visto muchísimos casos en los que la autoridad ha tomado conocimiento por los medios de comunicación. Y si tomó conocimiento por el medio y la empresa no notifica, la contingencia se eleva, porque ya no es solo una infracción, pueden ser hasta 3 o 4, dependiendo ya el decurso de la propia fiscalización. O sea que hay que asesorarse, y además que ahora también es obligatorio nombrar al oficial de datos personales. Por ahí tienen que empezar las empresas. Y ese es otro capítulo, ¿no? Pero así como no conocen la norma en su conjunto, pues tampoco actualmente los requisitos del ODP, que es el primero que tendría que estar ordenando la casa por dentro, ¿no? Así que todavía estamos en un proceso de evangelización, pero ya está caminando más rápido que hace unos años. Bien, precisamente en ese contexto de avances normativos, ¿no? Y adecuación al contexto actual, Perú recientemente se ha sumado a esta declaración conjunta sobre imágenes generadas por IA. Y también tenemos recientemente publicada la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del 2026 al 2030. Entonces, aquí se abren nuevos desafíos para la seguridad y protección de datos. Al respecto, ¿cuáles son esos riesgos tal vez o desafíos que recomendarías mapear a las empresas peruanas en este contexto?
Bueno, en principio que la estrategia es bastante declarativa y diseñada para las entidades públicas. Creo que hay un par de párrafos que establecen que las entidades privadas pueden adherirse, pero digamos que estamos hablando de principios generales, ¿no? Hay que tomar muy en serio la ley que regula la IA y el nuevo reglamento de IA del Perú, porque somos uno de los pocos países en Latinoamérica que ya cuentan con una norma tangible, que si bien es una norma que per se no cuenta con un régimen sancionatorio, sí es una norma que establece parámetros bastante claros y que puede derivar a las autoridades correspondientes en la existencia de algún manejo de sistemas basados en IA que pueden ser de riesgo prohibido o de riesgo alto, principalmente, ¿no? Y tomando tu pregunta, las empresas tienen que empezar a manejar sus procesos de gobierno de datos, incluyendo a la IA como uno de los factores que puede alterar o modificar el tipo de riesgo en el tratamiento de los datos. Y lo que pasa, y esto también lo veo bastante en las auditorías, es que las organizaciones se manejan con sus áreas usuarias y claro, tienen un sistema troncal de seguridad de la información, pero en muchísimos casos ese sistema troncal no alcanza a aquellas aplicaciones que utilizan las áreas usuarias para potenciar sus procesos, ¿no? Entonces me explico un poco. Supongamos que tienes mapeado el tema del manejo de las cuentas. Hay un proceso que se llama Single Sign-On para que los ingenieros de TI puedan concatenar con una misma credencial el acceso a varios sistemas, pero por lo general son sistemas globales, llamémosle. Pero, por ejemplo, las áreas de recursos humanos, de gestión del talento, las áreas de marketing y de generación de negocios, tienen libertad en su día a día para contratar proveedores que los ayuden a mejorar sus procesos. En el caso de marketing, hablando de imágenes generadas por IA, ¿no? Claro, hay una reducción de costos altísima porque principalmente ya no tengo que invertir mucho tiempo en negociación de contratos, de autorización de uso de imagen o de repente para contratar influencers. Y por ahí se empiezan a utilizar herramientas de IA basados en contratos previos, porque puede pasar que los equipos de marketing digan, yo tengo un contrato ya firmado con tales personas que tiene duración de 1 año y estamos dentro del plazo. Y que se les ocurra generar una campaña utilizando imágenes de terceros. ¿Qué ha pasado? Ha pasado bastante y hay que tener muy claro que eso ya no es un uso de la imagen autorizado. Desde el momento en que no tengas establecido que el uso, la captación de tu imagen pueda ser utilizado a futuro dentro del, digamos, plazo de vigencia del contrato con una herramienta de inteligencia artificial para la creación de un contenido adicional, ya estás fuera del marco legal. Y además que ese uso indiscriminado puede llevar a que de repente ese repositorio se lleve a otra empresa y de pronto, porque ya ha pasado, como mencionas, sí, que de pronto veo una publicidad en redes con la imagen de una persona que dice yo nunca contraté con esta empresa y yo no oferto los servicios o los productos de esta empresa y que incluso pueden llevar a problemas a los propios, llamémosle influencers o personas que ceden su imagen para actividades de marketing, porque imagínense que utilicen la imagen la competencia. Entonces realmente hay un problema legal bastante importante que analizar y eso es algo que las empresas tienen que tener muy en claro y poner límites al uso de inteligencia artificial. Porque es muy rápido, a nivel de costos es muy eficiente, pero a nivel de riesgos legales es bastante alto. Entonces, esta declaración a la que se adhirió el Perú, que además que la gente tiene que saber que es un documento que ha sido promovido por autoridades de protección de datos en el mundo, ¿no? Por la Asamblea Global de Privacidad, que en realidad concentra autoridades de protección de datos. Y lo que pretenden también es declarativo, pero lo que se pretende es tener muy en cuenta estos riesgos por el tema de deepfakes principalmente, ¿no? Y
casos a nivel mundial tenemos muchísimos, tenemos cantantes internacionales que se han visto afectadas en su imagen, incluso utilizándolos para imágenes y videos de índole sexual, ¿no? Denigrando la imagen de la persona, de la mujer, afectando ya otros derechos fundamentales. Entonces, sí creo que las empresas tienen que empezar a tomar muy en serio, a aprobar protocolos de usos de IA, porque es imposible evitar que se use, pero sí se puede utilizar de manera inteligente y dentro del marco legal para evitar contingencias y sobre todo capacitar. Yo creo que las capacitaciones a nivel de protección de datos, seguridad de la información y usos de herramientas de IA va a ser un must have, como se dice, para los programas de compliance en las empresas en los próximos años. Bien, Carol. De hecho, mi siguiente pregunta iba bastante relacionada con lo que acabas de comentar. Varios de los puntos de dolor que ya venimos tratando a lo largo de esta conversación provienen justamente del desconocimiento, ¿no? De las diversas áreas, tanto de cómo deben responder y cómo deben usar herramientas como la IA. Y claro, mencionas que la respuesta ante ello es justamente las capacitaciones. En tu experiencia, en aquellas empresas que tienen un mayor nivel de madurez en cuanto a la adecuación en sí a la norma de protección de datos personales, ¿cómo han logrado a nivel organizacional establecer o hacer que sus colaboradores tengan muy familiarizado este tema tan importante de la protección de la privacidad? Entiendo que es concretamente a través de capacitaciones, pero ciertamente debe haber algún plus adicional que pudiéramos considerar tal vez aquellas empresas o instituciones que aún no hemos llegado a un nivel de madurez tan alto. Mira, en los casos en los que yo he podido participar, normalmente las empresas que tienen un nivel de madurez muy, muy alto son aquellas que tienen matrices europeas, principalmente. El marco. Por el marco de cumplimiento, ¿no? Ujú. Y por la severidad de las multas en Europa. Entonces, como son como paraguas, ¿no? Si tienes una holding, no sé, nuevamente en Francia, que tiene negocios a nivel de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Chile, son países que también tienen por el nivel tan grande poblacional que manejan y por la cantidad de negocios que realizan a nivel transnacional, lo tienen muy adherido en la estructura organizativa. Entonces, de lo que conozco es que en los procesos de onboarding, no solo a nivel gerencial, sino a nivel de contratación de cualquier nivel de empleado, se informa que hay un oficial de datos personales que puede estar en cualquier parte del mundo, pero ese oficial tiene un equipo, por lo general, que lo acompaña. No te puedo decir en cada país, pero sí a nivel de hubs, ¿no? Lo que yo veo normalmente es que los hubs están o en Colombia o en Argentina para el nivel de Sudamérica. Y en esos hubs se encargan principalmente de lo que es Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Y si es que viene de Argentina, también es Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, porque a veces Colombia lo manejan con México. Pero es eso, es la estructura organizativa. Y definitivamente por el nivel de sancionatorio que tienen en Europa, sí representa una contingencia muy fuerte, pero no solo a nivel económico, sino a nivel reputacional. Y eso es algo que también distingue no solo la madurez organizativa, sino establecer la importancia económica del valor reputacional de las empresas. Ya en el contexto en el que nos desarrollamos, la reputación es un activo muy importante en las organizaciones. Entonces, tomarlo como tal hace que todos tus sistemas de cumplimiento lo asuman de una manera intrínsecamente valiosa, con lo cual cualquier paso que des que pueda afectar esa reputación debe ser revisado con especial atención. Y esto desata la interconexión con el manejo de información personal y que cada vez el consumidor valora más.
Correcto. Y algunas empresas todavía están en etapa de entender, de madurar en ese entendimiento de que en el contexto actual el consumidor valora mucho que la empresa proteja su información o respete su privacidad. Y lo veo con las generaciones mucho más jóvenes incluso que ustedes, ¿no? Las generaciones mucho más jóvenes incluso están en un proceso bastante curioso de sí consumen redes mucho, pero están publicando menos que mi generación o que la generación de ustedes. Es correcto. Cada vez más. Es una tendencia. Es una tendencia. ¿Por qué? Porque ellos ya como son netamente nativos digitales y como están creciendo en un mundo en donde los ciberataques son de lo más común que existe, de una u otra forma están entrenándose en el día a día de mejor esto no lo publico. Y porque también hay muchos segmentos que se han visto afectados con deepfakes lamentables, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, y a niveles de liderazgo, yo creo que eso es algo que se debería insertar en las capacitaciones para hacer que se tome conciencia. Bien, Carol, y a propósito de lo que nos comentas, justo tenemos, por ejemplo, en el marco internacional publicado por la Oficina del Comisionado de Información en Europa, ejemplos de incidentes de datos que no necesariamente están asociados a temas de ciberseguridad o a amenazas de ciberseguridad, como el ransomware que nos estabas comentando. Y eso, por ejemplo, incluye temas de pérdidas de un USB o hasta incluso no haber copiado en copia oculta, ¿no?, a un destinatario y haber expuesto varios datos de la empresa a desconocidos, tal vez. Entonces, existe todavía una mitificación respecto a que incidentes de datos es necesariamente amenazas de ciberseguridad. Así es. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sobre todo porque aquí no tenemos, digamos, ese nivel educativo de parte de, pues, ¿no?, de los organismos todavía. Súper interesante, porque no nos olvidemos que la norma peruana se sustenta en la ISO 27001. Y la ISO 27001 no solamente está concentrada en temas de seguridad digital, sino expresamente sobre temas de seguridad física. Y lo que tú dices es cierto. Han habido muchas fiscalizaciones y sanciones en donde van y te verifican si los niveles de seguridad de gavetas, cajones, con información personal están debidamente resguardados, o que tengas bloqueados tus puertos USB. O sea, es algo que sí lo monitorean de manera bastante frecuente. O sea, la seguridad de la información o los incidentes de seguridad, como dije al inicio, como tú también mencionas, son digitales, pero también pueden ser Del día a día. del día a día. Sí. No, que te olvidas un expediente, cuidado con los abogados, que manejamos los expedientes de todos lados. Te olvidas el expediente en el taxi. ¿Qué ha pasado? También, lamentablemente. Ha pasado en varios casos. Sí. Entonces, o no sé, dejas, como tú dices, o te roban el teléfono. Y en el teléfono, además de tener tu información personal, puedes tener archivos en WhatsApp. Por eso es que no hay que mandar archivos de confidenciales por WhatsApp, ¿no? O sea, son infinidad de ejemplos que pueden pasar en el día a día. Y tanto el expediente como nuestros equipos celulares, además de información personal, pueden comprometer un nivel de intimidad aún mayor, ¿no? Una esfera de salud, una esfera sexual, una esfera que calce dentro de lo que el reglamento califica como datos sensibles, lo cual agrava aún más la situación. Yo destaco mucho lo que acabas de mencionar. El reglamento se sustenta, o las medidas de seguridad de este nuevo reglamento se sustentan mucho en el ISO 27001. Entonces, yo me pongo en la situación en la que un oficial nuevo se incorpora a una empresa y puede decir, ¿ahora cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y ¿consideras que sería una buena idea que el oficial se pueda apalancar de las áreas de seguridad de la información, cuyo objetivo principal es justamente garantizar un adecuado cumplimiento a la norma ISO 27001? Sí, la relación del DPO con las áreas de tecnología es intrínseca. O sea, difícilmente se puede hacer un trabajo profundo si no tienes una buena relación con ellos, ¿no? Porque ellos conocen exactamente en dónde está la información. O en el ideal deberían, pero en realidad lo saben, ¿no? Y, por ejemplo, el DPO va a ayudar al DPO en identificar, porque lo hemos visto en la práctica, en la firma, que los equipos de TI se enteraban después de la auditoría que habían otros programas
que manejaban bases de datos sensibles y que el área de TI no tiene control sobre esa información. Y la pregunta siempre era, ¿y por qué no? Porque no había un tema de comunicación, no había alguien que a la interna esté gestionando, monitoreando, ¿no? Y esa labor es la del DPO, o sea que sí. Y justamente para llevar ese día a día en donde van surgiendo estas nuevas informaciones, nuevos hallazgos, es muy importante, creo yo, que los abogados nos capacitemos en aspectos técnicos, en que podamos hablar el mismo lenguaje que los ingenieros de seguridad de la información, los ingenieros de arquitectura, desde la perspectiva de negocio también conocer a los equipos de gobierno de datos que tienen un lenguaje propio también del negocio, ¿no? Es muy importante, creo que estemos en permanente capacitación. Así es, totalmente de acuerdo. Dentro de los tantos puntos que habías mencionado, cuando ya nos encontramos frente a un evento en el que ya sucedió la brecha, mencionabas que es muy importante hacer presente digamos, a los comités de crisis que deberían ser previamente establecidos y a la gerencia en general, que puede existir la posibilidad de una doble infracción, ¿no? Quizás desde el desconocimiento, las gerencias pueden considerar, bueno, si no comunico, me salvo, ¿no? Porque, bueno, puede que nunca surja en una red social, puede que la autoridad simplemente no tome conocimiento. Pero cuando eventualmente sí lo haga, no solamente me va a sancionar por la brecha ocurrida, por las faltas de controles, por las faltas de respuestas, sino por el solo hecho de no notificar. Entonces, hay un doble riesgo que sí es muy importante, creo que pongamos sobre la mesa como oficiales de datos, ¿no? Y otro tema que también me ha pasado, que hay que investigarlo bien, porque sí hemos tenido casos en los que se han analizado todos los supuestos en los que se gatilla un incidente de seguridad y no cumplía, no calzaba. De repente porque no era volumen de datos o de repente porque los datos filtrados no eran datos sensibles. Entonces, hay casos en los que no necesariamente se encuentra la obligación de notificar. O sea, por eso es que la investigación, y eso también te lo puede decir el informe forense del que hablábamos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que hay que alertar sobre la posible doble infracción, pero también poner paños fríos a la situación, porque tú estabas hablando, Caroline, de no asustar digamos, al día a día de la empresa, no constituir un stopper, un blocker, pero decir, un momento, tranquilidad, vamos a analizar el asunto y si el resultado es que debemos de notificar, se tiene que hacer de todas maneras, ¿no? Y por ahí sale que no, el resultado del análisis puede ser negativo, pero hay que documentarlo, ¿no? Porque de repente alguien se entera, se filtra la información, sale en medios, tú tienes tu reporte a la autoridad y le dices, mira, esto fue todo el análisis que hicimos y no corresponde, no calza dentro de la obligación de notificar. También puede pasar. Y quizás ahí para complementar esta obligación que tenemos de documentar todo, el reglamento también menciona la importancia de tener la fecha cierta sobre estos documentos, ¿no? Es importante darle ese plus a la evidencia que vamos a presentar como defensa. Claro, y finalmente, ¿qué nos recomendarías, o bueno, qué recomendarías a las empresas en el Perú a fin de implementar un sistema de protección de datos que a la vez sea amigable con el negocio, que permita la fluidez del negocio? Las auditorías de riesgos son importantes, ¿no? Y las evaluaciones de impacto, que son dos cosas distintas, ¿no? Las evaluaciones de riesgo te van a permitir hacer una auditoría para saber en principio qué sistemas manejas, qué tipo de categorías de tratamientos tienes, cómo estás manejando y en dónde encuentro los riesgos, ¿no? Porque las empresas, como bien señalas, lo que necesitan es hacer el negocio. Pero, ¿cómo hago el negocio? Conociendo mis riesgos. Porque sabiendo mis riesgos voy a poder identificar si hay una materialidad que me impida o que ya represente un riesgo, ya no solo a nivel de protección de datos, sino a nivel de riesgo operativo. Entonces ahí, por ejemplo, y este ejercicio es bastante complejo, pero en el análisis de riesgos, si tienen la oportunidad de hablar con sus gerentes operativos, con quienes manejan el nivel de riesgo operativo, van a poder, digamos, encontrar una media de, a ver, mi riesgo en protección de datos
¿En qué nivel de riesgo operativo está? ¿No? Si yo levanto una auditoría, y porque eso es lo que nosotros normalmente hacemos, decimos, mira, a nivel global, sumando todo, en este momento tu fotografía supera, no sé, los 5 millones de soles en multas. Si es que te fiscalizaran hoy, 360, ¿no? Ujú. Acto seguido les digo que no cunde el pánico, porque ya la autoridad ya no se da abasto para hacer auditorías 360. Hasta hace 4 o 5 años lo hacía. Entraba a una empresa y les revisaba todas las categorías de tratamiento. Ya no lo puede hacer porque son ya más acotadas. Entonces, ¿qué es lo que, y a nivel de asesoría externa, lo que nosotros recomendamos, ¿no? Hacemos una hoja de ruta de identificar cuáles son las categorías más urgentes a tratar. Porque ciertamente a nivel también de presupuesto, muchas empresas no lo pueden hacer todo en un solo momento. Operativamente es muy complicado porque además están con los problemas que les ocasiona el día a día y tienen otras urgencias a nivel de consumidor. De repente aquellas que tengan temas de retail, vino a la municipalidad y me cerró el local. Entonces tus niveles de importancia en la atención de riesgos va a variar. Pues si tú estableces una hoja de ruta y les dices, mira, te recomiendo que empieces por esta categoría, no sé, marketing. Marketing y recursos humanos por lo general son de las más calientes en casi todas las empresas. También les transmites calma, porque dices, ya, ok, no tengo que hacerlo todo en este momento. No, pero sí tienes que ir haciéndolo de a pocos. Y en muchos casos me parece que es mejor, porque te permite concentrarte de manera muy profunda, en realidad, en todos los problemas de una sola categoría, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les podría decir, que se hagan sus diagnósticos y que permitan que los oficiales de datos personales hagan su trabajo, porque el oficial de datos personales está pensado para que ayude al negocio, no para que lo bloquee. Porque además hay muchas empresas que no le tienen aversión al riesgo, ojo. Y eso no está mal. Muchas empresas, por el tipo de negocio, sobre todo aquellas que manejan temas de consumidores finales, saben que hay asuntos que tienen que tratar y que van a haber riesgos inherentes a ese proceso. Crece el apetito de riesgo, además. Es que ese apetito de riesgo va con el lado operativo, operacional, ¿no? Entonces, si está dentro de mi apetito de riesgo, muy bien, pero hay que ir monitoreando, porque de repente en ese procedimiento habitual que tú tienes le incluyes algún tema de IA generativa con decisión automatizada, tu nivel de riesgo va a cambiar. Entonces, por ahí creo que es lo que se puede empezar dentro de las empresas para darles tranquilidad. Las hojas de ruta, por lo general, como asesora externa, veo que lo toman con mucho más calma. Dicen, ok, vamos a pautear, se van unas semanas, luego vuelven a decir, sí, porque ya lo pensaron. Dicen, sí, veamos esta categoría, pero para dar la hoja de ruta hay que saber qué hay detrás. Entonces, por ahí es que creo que es una buena práctica que además he visto en mi día a día y veo que funciona bastante bien. Bien. Hemos terminado con la ronda de preguntas y me gustaría que tengamos un espacio para ir tal vez lanzando algunas conclusiones o puntos importantes que nos llevamos de esta charla tan amena. Por mi lado, quizás 3 puntos muy importantes que has mencionado a lo largo de esta conversación. Primero, es muy importante tener presente de que hoy en día, si bien como sociedad no tenemos una cultura madura de protección de datos personales, ya están existiendo casos en los que son los mismos titulares, los mismos clientes, las mismas personas, quienes al tomar conocimiento de que sus datos han sido afectados ante una brecha, pueden informarlo e iniciar su propia denuncia ante la Autoridad Nacional de Datos Personales. Y no solamente nosotros nos encontramos expuestos a la autoridad, sino también ante un Indecopi que tiene mucho más cantidad de recursos de la autoridad, que la autoridad para desplegar acciones fiscalizadoras. Y si además somos empresas reguladas, como por ejemplo empresas de telecomunicaciones o empresas financieras, también tenemos un organismo regulador adicional del que tenemos que
tener presente, ¿no? Como segundo punto, me pareció muy importante lo que mencionabas al último, ¿no? Para saber qué proteger, para saber, o nosotros como DPOs, dar recomendaciones sobre qué hoja de ruta seguir, sobre qué plan de trabajo seguir, tenemos que conocer qué es lo que estamos trabajando. Levantar información, levantar inventarios de datos personales, inventarios de tratamientos de datos personales. Em, eso creo que es muy, muy importante. Y además, una de las frases que señalabas, ¿no? Es muy importante que la estructura organizacional tenga presente que el oficial de datos no tiene por qué ser un stopper para el negocio, sino puede ser un rol de ayuda y de prevención de la mano de áreas como riesgo operacional, seguridad de la información o TI, ¿no? Estamos para ayudar. Así es, totalmente. Suscribo lo dicho. Bueno, les agradezco mucho la invitación, como siempre, Dosis, con estos temas tan novedosos. Muchas gracias por la invitación y bueno, hasta alguna nueva oportunidad. Muchas gracias a ti, Carol, Caroline, a ambas por el tiempo de esta conversación. Con una nueva norma tenemos a veces más preguntas que respuestas, entonces estos espacios son muy importantes para que podamos ir compartiendo experiencias y conocimientos. Gracias nuevamente, Carol. Bien, como dice Lucero, nos despedimos. Agradecemos mucho a Carol que estuvo con nosotros. Para próximos episodios, no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. Pueden seguirnos, nuestras cuentas están como Dosis Legal. Así que no se olviden de suscribirse y estar atentos. Hasta pronto.